Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. La Sala del Trono era inmensa, construida con minerales que solo existían en estrellas muertas. Cúpulas negras reflejaban los rostros de los presentes como espejos distorsionados. Estatuas de emperatrices pasadas flanqueaban la alfombra carmesí, cada una empuñando armas imbuidas de leyendas. Al fondo, en el trono viviente, hecho de raíces cristalinas y metal respirante, estaba Zargel, la emperatriz. Vestía ropajes con filamentos de antimateria bordada por arañas sintéticas, y su mirada tenía el poder de quebrar la voluntad de planetas enteros. A sus pies, otro pretendiente suplicaba. Un noble de los Ancarit, con alas plateadas y una flota de 200 destructores como dote. Se arrodilló, ofreció versos antiguos, habló de sangre real y alianzas eternas. Zargel no lo miró. Movió apenas los dedos y el hombre fue arrastrado fuera por centinelas psíquicos, sus palabras cortadas en seco. El eco de la humillación flotaba aún en el aire cuando el siguiente fue llamado. El siguiente. El humano. Los nobles alienígenas bufaron o rieron con desprecio. Un humano, allí, entre razas que consideraban a los terrícolas como carne de trabajo o espectáculo curioso. Algunos ya esperaban su ejecución rápida. Entró caminando con pasos seguros, sin escoltas, sin joyas, sin armadura. Su ropa era simple, apenas reforzada para soportar la atmósfera del palacio imperial. Miró a su alrededor, sin miedo ni prisa. Zargel no lo miró de inmediato. Estaba concentrada en una pantalla lateral, como si su presencia no valiera la pena. El protocolo dictaba que debía inclinarse, hablar con tono reverente, usar la fórmula de los 3 círculos. No lo hizo. Nombre, dijo ella, seca, sin apartar la vista del holograma. Iván. Solo eso. Sin títulos, sin adornos. Varios guardias se tensaron. Uno avanzó, dispuesto a golpearlo por la falta de protocolo, pero Zargel levantó una mano. El gesto fue suave, pero la orden era absoluta. Entonces lo miró. Fue un instante. Pero su mente lo registró como si el tiempo se hubiera detenido. Él no desvió la mirada. No se quebró ante su poder. Sus ojos eran oscuros, pero detrás de ellos había una llama que ninguna genética superior podía replicar. Los murmullos cesaron. Zargel se inclinó ligeramente hacia adelante, algo casi imperceptible, pero que sus sirvientes notaron con terror. Ella jamás se movía así por nadie. Nunca mostraba interés. Su pulso se aceleró sin que lo quisiera. Su respiración cambió. Apretó los labios. ¿Sabes dónde estás?, preguntó, más por curiosidad que por protocolo. Frente a una mujer que no necesita que la alaben, respondió él. Silencio total. Zargel lo miró por más tiempo del que había dedicado a los otros 10.000. Nadie hablaba. Nadie se atrevía a moverse. Ni siquiera ella entendía por qué lo seguía mirando. ¿Por qué no lo había descartado? ¿Por qué no quería que se fuera? Zargel despertó con el corazón latiendo más rápido de lo normal, su respiración agitada, la sábana adherida a su piel por el sudor. No soñaba. Su mente había sido programada para evitar distracciones durante el sueño. Sus horas de descanso eran controladas por algoritmos exactos, sin interferencias emocionales, sin imágenes. Pero esa noche lo había visto. Iván caminaba entre ruinas ardientes. Bajo una lluvia de ceniza, la miraba sin hablar, como si la conociera desde siempre. Como si supiera lo que ocultaba incluso de sí misma. Y en el sueño, ella no era emperatriz. Era solo una mujer caminando hacia él, sin corona, sin trono, sin órdenes que dar. Zargel se levantó sin pedir asistencia. Caminó descalza por su cámara privada, ignorando a las sombras mecánicas que la seguían. En el espejo de obsidiana, su reflejo parecía más humano que nunca. Vulnerable. Curioso. Vacío. Pidió acceso a los registros de vigilancia. Abrió los archivos del día anterior. Lo observó avanzar por la sala del trono como si fuera su casa. Estudió su lenguaje corporal, cada movimiento, cada pausa antes de hablar. No había miedo en él. No había reverencia. Y tampoco hubo provocación. Solo una certeza silenciosa,
una calma que desarmaba más que cualquier arma. Lo mandó observar de lejos. En los campos de entrenamiento, Iván estaba practicando con los reclutas de menor nivel. Usaba un bastón simple, enfrentando a luchadores con armamento avanzado. No los derrotaba con fuerza, sino con ritmo, con una paciencia que exasperaba a sus oponentes. No parecía estar allí para ganar, sino para resistir, para comprender cada golpe antes de devolverlo. Ella lo vio caer 3 veces y levantarse 4. Nunca gritó, nunca se quejó, solo sonreía al polvo. Eso la enfureció, o al menos, eso creyó. Mandó traer informes sobre él. Datos básicos. Nacido en un planeta fronterizo, sin distinción militar. No destacaba por sus habilidades físicas ni su origen, pero sobrevivió a 3 campañas contra razas hostiles. Nunca pidió ascenso. Nunca aceptó condecoraciones. Siempre volvía a luchar, y siempre lo hacía por otros. Zargel apagó la pantalla. Sintió un calor bajo el esternón. Algo molesto. Algo nuevo. Una especie de impulso que no pudo controlar. Horas después, caminó hacia el invernadero imperial. Lo encontró allí. No se había enterado cómo entró, ni quién lo autorizó. Estaba frente al árbol de la Madre Luna, ese que solo florecía en presencia de energía auténtica. Él ni siquiera la escuchó entrar. «Estás violando protocolo», dijo ella sin dureza, solo por recordar quién era. Iván no se giró. Pasaron 3 segundos. 4. Pensé que los árboles no pedían permiso, respondió. Finalmente se volvió hacia ella. La luz pálida de los pétalos reflejaba en su rostro. Y en sus ojos había algo que Zargel no había visto en siglos. No respeto. No deseo. No sumisión. Solo verdad. ¿Sabes quién soy?, preguntó ella, dando un paso. Sé lo que todos dicen que eres, pero prefiero descubrirlo yo mismo. La respuesta fue como un golpe suave al pecho. Zargel no reaccionó. Podía hacer que lo ejecutaran con una orden mental. Pero algo más fuerte, algo primitivo, le impidió siquiera levantar una mano. No entendía lo que estaba ocurriendo. Pero por primera vez desde que ascendió al trono, deseaba no entenderlo. El Palacio Imperial tenía zonas que nadie pisaba. Lugares donde la historia respiraba con fuerza antigua. Los jardines superiores eran uno de esos espacios. Suspendidos en plataformas flotantes, rodeados de campos de gravedad variable, allí crecían flores que se abrían solo si detectaban la verdad en el alma de quien se les acercaba. Zargel lo esperó entre ellas. Había enviado un mensaje personal. No una orden. No una citación oficial. Solo una línea escrita a mano. Ven si quieres. Lo escribió sin pensarlo. Lo selló antes de arrepentirse. Y ahora, en medio del aroma cálido de los pétalos de luz, odiaba la idea de que no apareciera. Y temía más que si lo hiciera. La plataforma vibró. Sintió su llegada sin volverse. Cada paso de él parecía ignorar las leyes que regían a todos los demás. No necesitaba permiso para caminar. Solo caminaba. «Viniste», dijo ella, sin preguntarlo realmente. «Dijiste que podía», respondió él. Zargel se giró. Llevaba un vestido oscuro, sin insignias imperiales, sin armaduras, sin joyas. No era la emperatriz esta vez. Solo era una mujer con un nombre que la galaxia temía pronunciar en voz baja. Iván la observó con una tranquilidad que descolocaba. Sus ojos no viajaban por su cuerpo como lo hacían los demás. No analizaban. No invadían. Solo estaban allí, sosteniéndola, esperándola. ¿Eres así con todas las mujeres que pueden destruir planetas?, preguntó ella. Nunca conocí a otra que pudiera. Ella rió. No una risa educada o imperial. Una risa de verdad. Se sintió extrañamente ligera. Y al mismo tiempo, su cuerpo estaba en tensión. Como si su piel ardiera con una electricidad desconocida. Caminaron entre las flores en silencio. Zargel intentaba no mirarlo, pero sus sentidos no dejaban de registrar su presencia. El calor de él, su respiración, el leve crujir de sus botas sobre el suelo etéreo. «Podría desterrarte por esto»,
murmuró. Entonces hazlo, contestó él sin un solo rastro de miedo. Ella se detuvo. ¿No te importa? Me importas tú. Lo demás no tiene nombre aún. Zargel sintió como su mundo se fracturaba en dos. El impulso fue repentino. O tal vez llevaba siglos gestándose. Dio un paso y otro, hasta que lo tuvo frente a ella. A solo unos centímetros. El aroma de su piel era distinto. Real. No mezclado con perfumes ni tecnologías. Solo era él. Vivo. Presente. Podrías estar jugando conmigo, susurró. Y tú podrías matarme por acercarme más, respondió. Entonces ocurrió. Sus labios se encontraron. No fue suave. No fue brutal. Fue necesario. Como si el universo exigiera ese momento. Zargel cerró los ojos y por un instante todo lo demás desapareció. Los títulos, los sistemas, los deberes, las guerras. Solo estaban ella y ese humano que no pedía nada, pero lo tenía todo. Cuando se separaron, no hablaron. Zargel lo miró largo rato, sin parpadear. Luego, sin decir una palabra, giró y se marchó, su corazón latiendo con fuerza imposible bajo la calma imperial. Iván se quedó allí, en silencio, viéndola alejarse como si supiera que volvería. La noche siguiente, las luces del palacio no brillaron con su intensidad habitual. Algo en la atmósfera se sentía más denso. El silencio no era paz. Era espera. Era tensión. Era el filo de una espada aún enfundada. Zargel no había hablado con nadie desde el beso. No convocó al consejo, no atendió mensajes, no firmó decretos. Caminaba sola, con la mente más ruidosa que nunca. A cada paso, sus pensamientos volvían a él. A cómo la miró sin temor, a cómo sus labios encajaron como si fueran hechos para ello. A lo que sintió en su pecho cuando lo tocó. No era debilidad. No podía serlo. Pero la pregunta no dejaba de arderle en la garganta. ¿Por qué no lo apartó? Sus consejeros notaron el cambio. El gran general Tezetakar, viejo como las guerras del abismo, convocó una reunión en las cámaras inferiores. Los líderes de 3 casas mayores asistieron. Nadie pronunció el nombre de Iván. No hacía falta. Todos sabían. El rumor ya era una sombra viva. Una grieta ha surgido, dijo el general. Y no por bombas ni flotas enemigas. Por un hombre. Uno solo. El clan Risalen pidió su destitución inmediata. El clan del Barit exigió que se detuviera toda mención del asunto. Pero el clan Tezetakar fue más lejos. Mañana, durante la ceremonia de purificación solar, que el humano sea juzgado, declaró el general. Por el bien del trono. La propuesta no fue votada. Fue aceptada con silencio. Esa misma noche, Iván fue interceptado en el corredor norte. No por soldados, sino por sombras. Armas silenciosas, veneno sin color. Luchó. Resistió. Pero eran muchos. Y él aún era humano. Lo arrastraron hasta la sala del juicio, donde lo encadenaron con grilletes que robaban energía vital. Su sangre goteaba lentamente. Sus ojos, sin embargo, no perdían la chispa. Ni una palabra de súplica. Ni una maldición. Cuando Zargel fue informada, no habló durante varios segundos. El consejero que dio la noticia bajó la mirada, sudando frío. «Lo han hecho sin tu autorización», se atrevió a decir. Ella no respondió. Caminó hacia el ventanal más alto de la sala imperial. Desde allí, vio la ciudad suspendida en calma artificial. Los cielos brillaban con los colores rituales de la ceremonia solar. Todo el imperio se preparaba para la fachada de pureza. Y allá abajo, en el subsuelo de su trono, lo tenían a él. Zargel cerró los ojos. Una decisión comenzó a crecer como un trueno en sus venas. No por deber. No por justicia. Por él. Mientras tanto, en la celda, Iván respiraba con dificultad. Escuchó las voces de los que se acercaban. Eran 5. Tal vez 6. Portaban armas antiguas, rituales. Espadas que no se usaban desde las guerras de la corona. Eran los ejecutores del juicio silencioso. Uno de ellos se inclinó frente a él. «Has tocado a la emperatriz».
Has sembrado caos. Iván alzó la cabeza. Su voz salió más firme de lo esperado. Ella ya tenía caos. Yo solo fui quien lo hizo visible. El ejecutor lo golpeó con la empuñadura. Su visión se volvió negra por un segundo. Luego, la luz volvió. Y con ella, la silueta que ninguno esperaba. Una ráfaga de energía atravesó la sala, desintegrando al primer ejecutor. Los demás giraron sus armas, pero ya era tarde. La figura descendió como una tormenta viva. Su espada ceremonial brillaba con la furia de un sol contenido. Cada golpe era una sentencia. Cuando el último enemigo cayó, Zargel se volvió hacia él. Iván la miró desde el suelo, sangre en el rostro, los grilletes humeando. Ella extendió la mano. Él no dudó. Cuando sus dedos se tocaron, algo invisible estalló entre ellos. Y por primera vez, Zargel habló con voz humana. Tú no eres mi debilidad. Eres mi elección. El amanecer sobre la capital imperial no trajo luz. Solo una claridad silenciosa y fría. Las naves se alineaban en el cielo como cuchillas suspendidas. En la gran plaza central, el pueblo fue convocado con urgencia. Los gremios dejaron sus talleres, las casas nobles descendieron de sus torres flotantes, los líderes de las casas militares se posicionaron en los balcones como buitres que olían sangre. En el centro exacto del círculo ceremonial, Iván fue traído con cadenas. No lo arrastraron. Caminó. Con los brazos atados detrás, con cortes aún frescos en el rostro, con la ropa rasgada y los pasos firmes. La multitud murmuró al verlo. El humano. El que no se inclinó. El que tocó a la emperatriz. Zargel llegó segundos después. No descendió en su plataforma blindada, no vino escoltada por su guardia dorada. Apareció caminando entre el pueblo, cubierta con su armadura negra, la de las campañas extintas. Su espada ceremonial colgaba de su espalda. Nadie la había visto empuñarla desde la unificación de las lunas del este. El Consejo Imperial se mantuvo en las alturas, sin intervenir. Lo que estaba por suceder no era legal, ni tampoco clandestino. Era algo más antiguo. Un juicio de sangre. El general Tzkar habló desde su torre de mármol oscuro. El humano ha perturbado el equilibrio imperial. Ha cruzado líneas que ninguna criatura ha osado cruzar. Tocó a la emperatriz. Infectó su voluntad. Exigimos juicio. Zargel lo miró. No con miedo. Con desprecio. Él no me tocó. Yo lo elegí. El desequilibrio no es su culpa. Es la vuestra, que habéis olvidado que el poder sin verdad es podredumbre. La plaza entera contuvo el aliento. Tzkar no respondió. Solo levantó su lanza. El metal vibró en el aire. La señal fue dada. Los soldados de élite descendieron en círculo, formando una jaula viviente alrededor de Iván. 12 guerreros. Cada uno con más victorias que toda la historia humana junta. Zargel no se movió. Iván la miró desde el centro. Su voz apenas fue un susurro entre la multitud, pero ella lo escuchó como si estuviera a su lado. No tengo armas. Tienes mi nombre, respondió ella. Entonces, dio un paso adelante. El suelo tembló con su decisión. Los soldados dudaron. No sabían si atacar al humano o a la emperatriz. Esa confusión fue su error. Zargel desenvainó su espada. El primer golpe quebró la lanza del guerrero frente a ella. El segundo le atravesó el pecho. Iván, aún encadenado, rodó por el suelo y atrapó el arma caída del enemigo. La espada era pesada, no hecha para manos humanas, pero la alzó. Sus músculos gritaban. Su respiración era fuego. Y cuando el segundo atacante se lanzó contra él, Iván lo derribó con la furia de quien ya no le debe nada al mundo. El combate se volvió un caos ordenado. Ella giraba como una estrella negra, letal y hermosa, mientras él luchaba con precisión nacida de la necesidad. Sus movimientos eran rústicos, directos, pero ninguno vacilaba. Ni ella lo protegía, ni él dependía de ella. Luchaban juntos. La multitud gritaba. Algunos en horror, otros en éxtasis. Las casas menores comenzaron a gritar sus lealtades. El consejo intentó intervenir, pero ya era tarde.
El polvo del cambio había comenzado a elevarse y ningún poder podía detenerlo. El último soldado cayó con un rugido. Iván lo empujó hacia atrás, jadeando, cubierto de sangre ajena. Sus ojos buscaron los de Zargel. Ella ya estaba junto a él. Le cortó las cadenas con su espada, y sus brazos cayeron libres por primera vez desde la noche de la traición. Zargel se giró hacia la multitud. Este hombre es mío. No por decreto, no por ley, sino porque ningún otro ha enfrentado a mi imperio por mí, sin que se lo pida. La plaza estalló. Los que temían guardaron silencio. Los que esperaban algo más comenzaron a avanzar. Y entre todo ese ruido, Zargel y Iván solo se miraron. El juicio había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. El aire en la capital ya no olía a incienso imperial ni a flores ceremoniales. Olía a metal caliente, a energía descargada, a miedo contenido. Las calles estaban llenas. Desde las torres más altas hasta los túneles inferiores, el pueblo entero estaba despierto. No por deber, por expectativa. La emperatriz había tomado partido, y el imperio entero respiraba conteniendo el aliento. Zargel no regresó al trono. No volvió al palacio. Se instaló en la vieja fortaleza orbital, una estructura abandonada construida en los tiempos anteriores a la unificación. Allí, entre muros de piedra sintética y techos sin lujos, organizó su respuesta. Iván estaba con ella. No como guardia. No como consejero. No como sombra silenciosa. Era su igual. Su presencia no requería explicación. No hablaban de lo que compartían. No hacían promesas. No les hacía falta. La guerra comenzó sin anuncio. El clan Tzedakar lanzó una ofensiva en 6 sistemas al mismo tiempo. Naves marcadas con la insignia imperial se volvieron contra sus propias estaciones. Comunicaciones cortadas. Flotas divididas. Una rebelión disfrazada de restauración. Zargel tomó el mando directo de la resistencia. No delegó. No observó desde lejos. Fue la primera en abordar una nave de combate. Su figura, envuelta en armadura negra y roja, se volvió símbolo. La emperatriz que luchaba con sus propias manos. La que no se escondía tras pantallas. Y a su lado, estaba él. Iván no tenía los reflejos de un piloto psíquico. No poseía visión táctica aumentada. No tenía un linaje militar grabado en el ADN. Pero en cada batalla, su presencia mantenía la calma. Sus decisiones salvaban vidas. Sus palabras sostenían a los desesperados cuando todo parecía perdido. En la 4ª semana de la rebelión, la fortaleza Nube fue sitiada. 5 escuadrones rodearon la estación. Las probabilidades de victoria eran inexistentes. Se les ordenó rendirse. Zargel respondió con una transmisión abierta. Su rostro apareció en cada pantalla del sistema. ¿Me queréis muerta por amar sin permiso? Que así sea. Pero recordad esto, no me arrodillé ante mis enemigos cuando conquisté este trono. Y no lo haré ante traidores vestidos de ley. Cortó la señal y entró en combate. Fue una noche eterna. Explosiones sacudían la atmósfera. Las defensas caían una por una. Iván fue herido. Una esquirla atravesó su costado. Pero siguió luchando. Codo a codo con ella. Cuando las puertas interiores comenzaron a ceder, cuando los soldados enemigos irrumpieron en el núcleo de mando, Zargel hizo algo que nunca había hecho. Abrazó a Iván. En medio del caos, entre alarmas y humo, lo sostuvo con fuerza. No como una emperatriz. Como una mujer que había encontrado lo que su linaje nunca le ofreció. Él la miró a los ojos. Aún no es el final. Lo sé, susurró ella. Y entonces ocurrió. El pueblo llegó. Decenas de naves sin insignia, de civiles armados, de casas menores que abandonaron su neutralidad. No por lealtad al sistema. Por lealtad a ella. A ellos. A la historia viva que habían presenciado. A la emperatriz que no se escondió. Al humano que no se quebró. La rebelión fue aplastada en 3 días. El clan Tzedakar fue desmantelado. Sus líderes exiliados o juzgados. El Consejo Imperial fue reformado.
esta vez con asientos reservados para voces que antes no se escuchaban. La corona siguió siendo suya. Pero el trono ya no estaba en el palacio. Estaba donde ella caminaba, donde él luchaba a su lado. Años después, los registros oficiales escribieron una sola frase que marcó ese ciclo estelar. La emperatriz eligió a uno entre millones. Y ese uno cambió el destino de todos. En los jardines del nuevo palacio florecieron los árboles del beso. Un símbolo silencioso de lo que nació en secreto y se alzó sin permiso. Allí, entre los pétalos que brillaban con luz propia, Iván y Zargel se tomaban de la mano sin necesidad de palabras. Ya no eran emperatriz y guerrero. Eran hogar el uno del otro. Y en todo el imperio no existía un amor más temido ni más libre.